Buen día. Nos hemos reunido en esta charla entrevista para analizar un tema de mucha importancia en el ambiente educativo en el que nos envolvemos y analizar ciertos aspectos relacionados con el aborto, que es algo que afecta en gran parte a nuestros muchachos en el ámbito educativo y en realidad en el ámbito general. Resulta paradójico que mientras el marco constitucional ecuatoriano, mediante varios de sus enunciados normativos, prohíbe algunas de las formas de opresión y discriminación, la vigencia de normas infraconstitucionales como la repenalización, la penalización de la interrupción del embarazo, se instituye en uno de los mecanismos que restringe de forma irrazonable el ejercicio de los derechos de las mujeres diversas. Por otro lado, varias instituciones pro vida, un buen porcentaje con alguna afiliación religiosa, resaltan los derechos por la vida de seres en estado de gestación, quienes deberían tener ante cualquier circunstancia el mismo derecho a una oportunidad en la vida que cualquier otro ser humano. La realidad del país en cuanto al aborto nos muestra niveles en realidad alarmantes. El promedio de la tasa de abortos es de 115 por cada 1.000 nacidos vivos en esta última década, siendo la provincia del Guayas donde más abortos se producen, alrededor del 29,2% del total, seguida por Pichincha con el 21,5% y Manabí con el 7,3%. Según la CLAICAI, que es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, Ecuador es el país donde se practican con mayor frecuencia abortos en Latinoamérica. Para cumplir con este objetivo de analizar y recomendar posibles caminos de solución en los ámbitos educativos del país en relación al aborto, hemos invitado a profesionales expertos en psicología con sus diversas experiencias en el campo de atención a mujeres embarazadas y que han tenido que enfrentarse a circunstancias como la de optar o no por un aborto. Tenemos, por tanto, como panelistas a reconocidos especialistas profesionales en el área de la psicología que les vamos a comenzar a interrogar. El doctor Santiago Gaibor, ¿me puede usted decir, doctor Santiago Gaibor es un reconocido maestro en el ámbito de la educación y con su vasta experiencia en el área de la psicología, ¿cuál es su posición acerca del aborto, la salud mental posaborto de la mujer? ¿Qué es lo que ocurre cuando una mujer tiene que enfrentarse a estas circunstancias? ¿Y usted qué nos puede decir respecto de esto? Adelante, doctor. Sí, hola con todos. Bueno, sabemos que el aborto es la interrupción deliberada de un embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir por sí mismo fuera del útero materno. Esto es básicamente lo que es el aborto. Voy a citar al señor Carl Jung, quien era un colaborador de Freud, ¿no? Que menciona que el aborto podría tener consecuencias graves o considerables para la psique de la mujer. En este contexto, las afectaciones que pueden verse involucradas en la parte psicológica de la mujer, ¿no? Son bastante considerables. De hecho, a nivel mundial, alrededor del 20% de todas las mujeres que han pasado por un proceso de aborto sufren este tipo de afectación psicológica post-embarazo, que se centra en qué básicamente esta condición, ¿no? Eh, el aborto puede desencadenar conflictos internos en la mujer, relacionados con su identidad, sus creencias morales y su autoestima, lo que puede afectar su bienestar psicológico, ¿ok? Jung
También sugiere que el trauma emocional del aborto puede dejar cicatrices en el inconsciente de la mujer, manifestándose en síntomas como pesadillas, flashbacks o sentimientos de vacío o pérdida. Para resumir esta postura que intento adoptar, ¿no? De Jung, eh, sostiene que el aborto puede tener un impacto significativo, como menciona en la psiqui de la mujer, ¿no? Debido a la complejidad emocional y moral de esta experiencia. La toma de esta decisión es bastante desgastante en la mujer, ¿no? Y sobre todo desde el ámbito de la psicología como psicólogo, ¿no? Salvaguardar la salud mental es creo que yo lo primordial en este aspecto. Eh, Y sabiendo todo esto, todos los antecedentes que existen con respecto a las afectaciones que puede darse esta toma de decisión, eh, abordar este tema como lo que es, que básicamente es un problema, digamos, a futuro mental, es muy importante también, ¿no? Sí, que se puede lograr de diferentes formas, como capacitaciones, etcétera, la educación misma, en la formación educativa integral de la persona en todos los niveles educativos Gracias. Así que es. cursa. Gracias, doctor. Es decir, yo podré entender que usted está en contra de un proceso abortivo y por tanto a favor de buscar soluciones para las muchachas que están enfrentadas en estas circunstancias por métodos educativos, consejería, etcétera. Pero en realidad, ¿quién es más importante? ¿Quién vale más? ¿La madre o el hijo? Y para ello vamos a escuchar a una experta en el área educativa también, en la psicología, y que nos indique su opinión respecto de este grave problema, la doctora, perdón, el doctor Alex Granja. Ya, buenos días con todos. A ver, primero quiero acotar que hay muchos argumentos que se han difundido pues insistentemente, especialmente en aquellos países donde con cualquier motivo intentan buscar pues la legalización del aborto o ampliarlo allí donde ya es legalizado. Uno de los argumentos más utilizados que he podido darme cuenta es que dicen que es inhumano no legalizar el aborto terapéutico que se debería realizarse en cuanto al embarazo. Pone a la mujer en peligro de muerte de un mal grave o permanente. Ciertamente en este caso el término terapéutico está pues utilizado con el fin de confundir, ya que terapia significa curar y en este caso el aborto no cura nada. Actualmente la ciencia médica pues garantiza que en prácticamente no hay circunstancias en las cuales se deba optar entre la vida o la madre del hijo. Por ejemplo, en el año de 1951, el Congreso de Cirujanos de América dijo que todo el que hace un aborto terapéutico o ignora métodos modernos para tratar complicaciones en el embarazo, eh, no quiere tomarse el tiempo para usarlos, simplemente. Por otro lado, el Código de Ética Médica señala que en caso de complicaciones en el embarazo, pues deben hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a la madre e hijo y nunca tener como salida pues la muerte prematura de alguno de ellos. Perfecto, es decir, que estamos frente a graves problemas, inclusive de tipo legal, ante los cuales tenemos que enfrentarnos y ver las posibles soluciones eh, para tratar de enfrentarnos a este problema desde las diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la madre, desde la perspectiva del hijo, de la perspectiva de la sociedad entera. Y para ello tenemos que entender un poco acerca de los derechos humanos. Y aquí tenemos a una experta en
leyes y los derechos que debemos tener para enfrentarnos a este grave problema. Tenemos con nosotros a la doctora Juliana Garzón. ¿Qué nos puede decir Juliana respecto a este problema? Em, el aborto es una opción que se debería poder elegir porque toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, ni discriminación, ni tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El acceso al aborto es fundamental para la protección de estos derechos, así como para todos los demás derechos humanos consagrados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Obligar a una persona a seguir adelante con su embarazo no deseado o buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos en el derecho a la intimidad y autonomía corporal y reproductiva. En muchas circunstancias, quienes no tienen más opción que recurrir a un aborto inseguro corren además el riesgo de procesamiento y sanción, incluida prisión, y también pueden exponerse a sufrir trato cruel, inhumano y degradante, discriminación y exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto. Y respondiendo a su pregunta, también siento que es importante la decisión de la mujer porque ella es la que está en este plano, sabe lo mejor para ella y su vida. Hay que respetar su decisión, solo ella sabe cómo ese embarazo afecta en su vida tanto física como emocionalmente, y ella está en todo su derecho como ser humano de llegar a una conclusión y a una decisión. Perfecto. Entiendo entonces que usted estaría a favor de que una muchacha en circunstancias difíciles, como efectivamente están las mujeres que han llegado a este punto, tomar una decisión de terminar con la vida de su hijo por las circunstancias personales. Desde luego que hay muchos factores que afectan a las muchachas en estas circunstancias y que posiblemente le van a coartar, le van a truncar sus aspiraciones. Es así como debemos de entender su posición, doctora. Sí, así es, totalmente. Perfecto. Entonces, veamos qué nos dicen estas leyes que persiguen a las personas que se encuentran en estas circunstancias. Para eso tenemos un experto en el tema, la doctora Josti Daza, perdón, al doctor Josti Daza, quien nos va a contar qué es lo que podemos hacer en relación a este tema, qué nos dicen estas leyes que están poniéndonos en estas circunstancias de enfrentarnos a una circunstancia tan difícil como esta y si nos pueden ayudar a prevenir este aborto o nos pueden por lo menos ayudar a que la mujer tenga la libertad de elegir para enfrentarse a estas circunstancias de la forma que mejor le parezca. Adelante, doctor Das. Hola, mucho gusto con todo, claro. A ver, una persona que no tenga el control de su cuerpo no puede ser libre. El debate sobre el aborto va más allá de la cuestión de si la vida de la persona corre peligro o la causa del embarazo. Uno de los aspectos esenciales de la libertad reproductiva y el derecho de la persona de tomar decisiones sobre su cuerpo es un derecho fundamental para que todas las personas puedan quedarse embarazadas. Cuando los gobiernos prohíben los abortos, no ayudan en sí a reducir realmente el número de embarazos interrumpidos. De hecho, a pesar de las leyes restringidas, continúan practicándose en menores de edad el aborto. Pero cuando se niegan o se limitan a un servicio, por ejemplo, de aborto, es seguro que sus vidas corran peligro, tanto la de la madre como la del niño. Consideramos que uno de los factores de vital importancia es la red comunitaria, tanto en la planificación como en la creación de materiales, e intervención que realicemos, en unidades educativas, en sectores, para promover sexualidades libres y saludables y que las intervenciones lleguen a la población joven. Es necesario observar, escuchar, comprender las necesidades de cada una de las personas. Ya los significados que manejan, porque en base a las culturas, las religiones, son otros, no se pueden cuidar todas las cuestiones. Entonces, si trabajamos en una red de colaboración con diversas entidades
de comunitarias o colectivas, podemos promover así una sexualidad más libre, saludable, interviniendo a jóvenes. Necesario observar, escuchar, comprender sus necesidades para poder intervenir sus propios códigos de interés. Yo creo que si fomentamos más la educación en lo que es la parte de la sexualidad, podremos llegar a muchos jóvenes que cometen este error, porque el aborto es un grave error de hoy en día de los jóvenes. Si nos ponemos a analizar en Ecuador, hoy en día, el porcentaje de cada 100 embarazados, 8 terminan en aborto. Ya el 7,5% de embarazos son en menores de 15 años que terminan en aborto. ¿Por qué? Porque no tienen un cuidado, no tienen la atención de sus padres, no hay una persona que los guíe, entonces se dejan llevar por el deseo, el deleite y terminan cometiendo esta locura. Pero si nosotros no fomentamos lo que es la educación sexual, vamos a intervenir y no vamos a permitir que se den estos casos seguidos de lo que es el aborto. Gracias. Sí, usted dice que no se han tomado precauciones debidas y obviamente los muchachos están en una edad en donde tienen que descubrir por sí mismos, y especialmente este aspecto de la sexualidad, que es uno de los más importantes, fundamentales y lógicamente el mejor de los placeres, pero con sus debidas consecuencias. Por lo tanto, según sus palabras, tenemos que proveer el camino a través de la educación, proveerles una forma de tener conciencia de estas relaciones sexuales que los muchachos están en la edad de tenerlas. Por ejemplo, yo pensaría que eh, el mundo ha cambiado tanto que nos están cambiando los requisitos. Nos están cambiando los requisitos para tener un trabajo, nos están cambiando los requisitos para ejercer ciertas funciones y esto ha ido retrasando las aspiraciones lógicas de todos los seres humanos, pero sin embargo seguimos siendo biológicamente los mismos. A las mismas edades tenemos las mismas necesidades. Si comparamos nuestras circunstancias con los tiempos pasados, a la edad de 20 años ya los muchachos tenían, era su familia, tenían su pareja estable y por lo tanto podían tener su satisfacción sexual, lo cual ahora no es posible puesto que al elevarnos los requisitos, estamos restringiéndonos en los aspectos sexuales, en los aspectos de tener una pareja y por lo tanto nos vemos enfrentados a una circunstancia difícil y en ese caso es en cuando las mujeres tienen que tomar una posición de si interrumpimos el embarazo o nos sacrificamos, nos tendríamos que sacrificar, que en este caso la mujer es la que más sale perdiendo porque es su tiempo, su vida, la que tiene que estar restringida durante este tiempo del embarazo. De manera que entiendo de esta posición suya, el doctor Gaza, que tenemos que considerar también estos aspectos como un derecho fundamental de las mujeres a la hora de decidir por un aborto. ¿Es así, doctor? Claro, exacto. Muy bien lo que usted acota. Hay que llevar un cuidado personal, un cuidado, porque como usted dice, en los tiempos pasados ya se tenía una familia en una edad adecuada, ya promovían, ya habían recursos. Ahorita todo nos restringe. Una adolescente que salga embarazada a la edad de 16, 15 años, se le prohíbe hoy en día el estudio. Entonces, en los tiempos pasados no se daban esas cosas. Y muy bien ese fundamento que usted nos da sobre el aborto. Perfecto. Entonces vamos a preguntar a una experta en psicología organizacional, la doctora Gianela Garzón, por favor que nos indique si tenemos que proveer de algún mecanismo para proveer un aborto seguro a las personas, particularmente a las personas marginadas, porque nosotros vemos que
el aborto tiene una gran incidencia en la población marginal. ¿Qué nos puede decir, doctor? Primero quiero iniciar mi disertación con una cita. El director general de la OMS una vez manifestó, todas las mujeres deben tener el derecho de decidir cuando se trata sobre sus cuerpos y su salud. Punto. Para mí, las mujeres, siendo las dueñas de su mismo cuerpo, deben poder decidir sobre él sin ser juzgadas. Todo el mundo intimida y discrimina y detiene a las personas solo por tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida, que ni siquiera los afectan a ellos. La elección que ellas tomen no debería ser un tema de conversación de nadie y tampoco debería ser juzgado. Este mismo director dijo, limitar el acceso al aborto seguro cuesta vidas y tiene un impacto mayor en mujeres de las comunidades más pobres y marginadas. Prohibir el aborto no reducirá a las personas que deseen realizarlo, pero llevará a las mujeres que desean hacerlo que lo hagan en condiciones que les puede costar la vida, siendo que esto no está legalizado, esto las lleva por su desesperación a personas que se aprovechan de la situación y produce un gran daño para la salud o la muerte de estas, por las complicaciones que pueden surgir como las infecciones. Perfecto, doctora. Sin embargo, me queda una inquietud. Hay un ejemplo eh, de un músico importante, su nombre es Beethoven, cuyo padre tenía sífilis, la madre tuberculosis. Juntos ya han tenido 4 hijos. El primero es ciego, el segundo ya murió, el tercero es sordo, el cuarto tiene tuberculosis. Ahora la madre está embarazada nuevamente. Los padres vienen a un consejo para que les aconsejemos precisamente si están dispuestos a tener o no un aborto. ¿Y qué decidimos nosotros? Que en este caso, por ejemplo, tiene el derecho la madre a tener un aborto y más con este historial de muertes, de enfermedades, etcétera. Si nosotros aconsejamos bajo estas circunstancias que la madre deba tener un aborto porque es su derecho, etcétera, en este caso estaríamos coartando la vida de un músico de la talla de Beethoven. Nos parece terrible de todas maneras esta decisión, pero es así, o sea, ¿tiene en realidad la madre derecho de tomar una posición como esta? ¿Qué nos dice, doctora? Yo considero que si ella no está segura, debe consultar con médicos diciendo qué tipo de problemas puede haber si lo tiene. Y dependiendo de eso, ella debe conversar con su esposo, porque pues es su hijo, y de ahí como que llegar a una conclusión para decidir si tenerlo o no. Yo Sí, considero eso. es terrible decisión de todas maneras y en realidad no podemos coartar también la decisión de las mujeres bajo estas circunstancias. Y quisiéramos tener la opinión de una psicóloga clínica para tratar de determinar cómo podemos conciliar estas ideas que gran parte también tienen que ver con la religión. Estas ideas religiosas que nos dicen, no, tenemos que cuidarnos del aborto, etcétera, porque es un mandamiento, porque estamos interrumpiendo la vida, pero también cómo conciliar todas estas ideas con los derechos fundamentales de la mujer ante estas circunstancias. ¿Qué nos dice eh, la doctora Kimberly Herrera respecto de estos problemas y a lo mejor enfermedades de tipo genético que pudieran arrastrar los pequeños que están por nacer? Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos. Bueno, sí, me mantengo en una posición neutral sobre este tema del aborto, porque me parece importante que las mujeres consideren su propia salud y su estabilidad emocional, y más que todo los recursos económicos al tomar una decisión sobre el aborto. Porque existen muchos casos de mujeres que podrían buscar abortos inseguros y clandestinos, lo que lo pone en riesgo su seguridad y su salud. Entonces, como consecuencia psicológica también de una violación o un embarazo con problemas congénitos, causa a la mujer trastornos de ansiedad,
trastornos muchas veces hasta de alimentarios y miedo a la intimidad, porque ellas temen muchas veces, por ejemplo, en el caso de una violación, se crean tantos traumas, es un evento tan traumático para una mujer que es casi imposible volver a la vida normal. Entonces, un poco debatiendo con el comentario del compañero Alex, que dijo que el aborto en realidad no cura nada. Sí, en sí, el ayudar a que una mujer en una posición traumática como una violación, sí ayuda a curar tanto en la salud mental como física. ¿Por qué? Porque la mujer que sufre una violación, como le indicaba, mantiene un millón de trastornos, tanto ansiedad, miedo, depresión. Entonces, ayudar a la mujer que no tenga ese embarazo no deseado por causa de este trauma, entonces ayuda mucho a que la mujer sane mentalmente. Entonces, sí me parece muy importante esto de aquí, que las mujeres puedan tomar decisión sobre su propio cuerpo cuando es una violación o cuando es un embarazo riesgoso o cuando sabemos que nuestro hijo va a nacer con alguna enfermedad que no queremos. Entonces, en el ámbito religioso yo reconozco que la vida es sagrada y merece respeto, pero también considero que las mujeres deben tener derecho a tomar sus decisiones tanto por su propia salud y bienestar. Entonces, en estas circunstancias, en extremo difíciles, porque en realidad es difícil adoptar una posición sin los debidos justificativos. Por tanto, vamos a dar paso al doctor Granja, que nos dice respecto a este problema, particularmente en cuanto a una mujer que ha sido violada. ¿Qué nos puede decir, doctor? A ver, sí, efectivamente, en primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. Por ejemplo, en el año de 1982 fueron reportados 78.000 casos de violación, de los cuales no más del 40% no tenían síntomas de haber sido mujeres embarazadas. En estos casos de las mujeres violadas y resultadas por este acto embarazadas, pues son extraordinariamente raros por diversas causas. Por ejemplo, la primera, que los violadores en su mayoría sufren de disfunciones sexuales. La tasa de estos mismos violadores es que en el 39 hasta llegar al 54% de mujeres violadas no han quedado expuestas pues al esperma durante la violación precisamente por este tipo de problemas en los violadores. Ahora, en otro estudio se comprobó que el 51% de violadores experimentaron disfunciones que no les permitieron pues terminar el acto sexual. Además de esto, otra causa que son extremadamente raros los embarazos por violación, pues es la total temporalidad infertilidad de la víctima. Es decir, la mujer después del embarazo puede tomar anticonceptivos. Otro caso es que la mujer puede estar pues en su ciclo donde no ocurre correctamente lo que es la ovulación, por lo tanto no permite pasar al espermatozoide. Entonces, en conclusión es que las, los embarazos producto de la violación son extremadamente raros y bueno, de darse el caso, pues sería bastante complicado. Y aquí hago cita a lo que mencionaban anteriormente, de que la mujer es, es, eh, tiene derecho pues a decidir sobre su propio cuerpo. Pero aquí yo les pongo un ejemplo muy coloquial, ¿no? Podemos eliminar a un vecino que es ruidoso simplemente porque nos molesta. No, en este caso, la mujer sí tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sin embargo, tiene a otro cuerpo dentro de ella, aunque temporalmente está dentro de su cuerpo, no significa que el niño que esté dentro de ella sea su cuerpo. Muchas gracias. Eh, Menudo problema, ¿no? Si en realidad es así, porque no estamos decidiendo solamente sobre el cuerpo de la madre que está embarazada y próxima a tomar esta decisión de un aborto, sino de la vida del niño mismo. Pero
también hay que notar que las circunstancias actuales son, como hemos dicho, difíciles, cambian y hay regulaciones, leyes que han cambiado también en los últimos tiempos. Por tanto, ¿qué nos dice, doctora Herrera, respecto de esto? Bueno, desafortunadamente en Ecuador tenemos la tasa más alta de violación, aunque es difícil determinar exactamente cuál es de lo tan alta que es. Y de casos no reportados muchas veces porque son muchas veces violaciones que ocurren dentro mismo de la familia, ya sea por un padre, por un tío, por un primo. Eh, y en casos de que quedan embarazadas, existe también el incesto por causa de esta violación. Y muchas veces por el tema social, esta violación no es reportada a la policía por tema de vergüenza. ¿Y qué ocurre en este caso? Que nacen niños con problemas físicos, quedan mujeres con problemas traumáticos para toda su vida. Entonces, sí me parece considerable legal el aborto cuando estas situaciones ocurren de una violación, un problema congénito y, y bueno, esa es mi posición. Desde luego, y gracias por su intervención, doctora Herrera. Eh, Salvo que usted tenía cierta tendencia religiosa, es decir, fundamentar sus ideas en los aspectos religiosos. Y para recordarnos, el Ecuador es mayoritariamente cristiano y utilizan una Biblia en la que está relatado desde el inicio cuando, por ejemplo, ciertos pueblos, hay un par de pueblos que nacen de relaciones de las hijas con el padre. Estamos hablando en este caso de la figura de Lot, que después de un problema de exterminio de unas ciudades que murieron por el fuego, las hijas deciden dormir con su padre y tener descendencia del padre porque creían que ya no había forma de darle más descendencia al padre porque ya se había muerto toda la gente, etcétera. A dónde voy es que de alguna forma la misma Biblia nos da la idea de que estas parecen ser las relaciones entre padre e hijas, que ahora les llamamos violación, parecen ser medias normales. ¿Qué nos podría decir respecto a esto? Sí, claro. Yo como en el tema de religión, yo considero que la vida debe ser respetada, siempre y cuando también se respeten los derechos de la mujer, que en este caso es la que queda embarazada, ¿no? Eh, en el tema de religión, yo siempre he sido no en base a lo que dice la Biblia, sino en base al respeto de la vida, porque la Biblia también habla sobre el derecho a vivir Pues, y el respeto a eso. Entonces, esa es mi posición. O sea, la posición mía de que sea legal el aborto es cuando es un problema traumático que le causa a la mujer. Más bien no por un embarazo no deseado de irresponsabilidad. Ahí sí no considero sea legal el aborto, ya que no se está respetando el derecho de ese ser humano que por, este, por muchas veces por no escuchar a nuestros padres o no seguir una educación adecuada, cometen los adolescentes este error, pero que deben ser ellos tomar esa responsabilidad, ya que acuerdo mutuo, tanto el joven como la chica han decidido estar y tener ese embarazo. Perfecto, muchas gracias. Podemos dar paso ahora para alguna conclusión que nos pueda ayudar el doctor Gaibor. Claro que sí. Bueno, en fin, el aborto es legal en aproximadamente 66 países alrededor del mundo. Algunos países donde el aborto es legal incluye Canadá, Estados Unidos, la mayoría de los países de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y parte de América Latina.
Por otro lado, el aborto es ilegal en aproximadamente 26 países. Algunos de los países donde el aborto es ilegal o solo permitido en circunstancias muy restrictivas, incluyen El Salvador, Nicaragua, Malta, la República Dominicana, Honduras y algunos países africanos, ¿no? Eh, Determinar si es lo correcto o no siempre va a depender de un criterio personal. Eh, Evaluaciones médicas, exámenes de escena del crimen, investigaciones de antecedentes, testimonios de testigos, pruebas forenses, determinan si un aborto es un delito o no. Estas pruebas y criterios se establecen ya para determinarlo. Entonces, dependerá de lo que tú crees para, para, para convencerte de que todos estos criterios caben ya en el proceso de gestación de un feto, así que dependerá del tiempo para que se establezca esta figura de delito, ¿no? En contra de esta circunstancia. Por supuesto, y gracias por este aporte. Las ética y la moral, nosotros vemos por la historia que han sido asuntos que van evolucionando. Las leyes van cambiando. Lo que antes era un pecado o era ilegal, ahora resulta que no. Y por lo tanto, este proceso tiene que seguir eh, enfrentándose, consolidándose, tratándose a nivel legal en los organismos correspondientes para determinar el aspecto jurídico que aportaría en nuestra sociedad para saber si en el futuro el aborto va a poder ser legalizado o no y bajo qué circunstancias. Quisiera preguntar a nuestros panelistas si tienen alguna conclusión adicional al respecto. Muy bien, adelante, doctor Daza. Bien, yo creo más bien, compañeros panelistas, que si nosotros nos ponemos a fundamentar lo que son talleres, unidades educativas que consiste en la realización de charlas y formaciones dirigidas a los adolescentes, jóvenes, profesionales y familias, las actividades que se desarrollen dentro del ámbito educativo formal, yo creo que irían más allá, como para ser apropiados para los jóvenes, fomentando una buena educación para que no cometan estos errores y no llegar a un aborto conciso, que hoy en día es un problema. Entonces, si nos ponemos nosotros en ese lugar como psicólogos a trabajar en lo que es la fundamentación de los trabajos educativos sexuales, vamos a llegar a una conclusión, a un acuerdo de que los jóvenes más se restrinjan a las cosas que son de educación y no cometan este error que está afectando hoy en día a la sociedad. Perfecto. Entonces, mi pregunta, el aspecto educativo, estos talleres que debemos dar respecto de la sexualidad, ¿a quiénes debemos orientarlos? ¿Tenemos que orientarlos a los muchachos o también quizás a los padres, puesto que los padres de alguna forma son parte también de este problema? Bien, yo creo más bien que la tarea va dirigida para las dos personas, tanto el padre como el hijo, Sí, porque porque el padre, diga, compañero, perdón. sí, sí, que siga, está bien, porque efectivamente a veces los roles importantes que se juegan en estos temas son los padres, porque ellos son los que ponen la presión sobre los hijos que a lo mejor bajo estas circunstancias son los que están en esta decisión terrible, ¿no? Exacto, muy bien como lo dice, porque el padre cumple un deber fundamental. Ya, si nosotros no le ponemos atención a nuestros hijos como padres, no vamos a poder llegar a una buena educación. Así como el hijo también tiene que captar las órdenes del padre para poder cumplir con sus deberes. Muchísimas gracias y hemos llegado al final de este pequeño debate, tratando de encontrar soluciones a nuestros problemas en el ámbito sexual,
directamente sobre el aborto, cómo interrumpir o cómo tratar o enfrentar este problema desde una perspectiva psicológica. Hemos visto aquí diferentes ponentes con experiencia en el ámbito de la psicología y desde luego que no vamos a poder llegar a una conclusión porque este es un tema muy difícil y que, como hemos visto, va evolucionando desde muchos aspectos atrás en cuanto a las ideas religiosas, en cuanto a a los principios legales, etcétera, que no nos permiten todavía adoptar una posición definida. Siempre van a haber ponencias diversas respecto al tema, pero nuestro objetivo es encontrar caminos para poder enfrentar estos problemas desde los ámbitos psicológicos a las personas que están involucradas en estos terribles problemas. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.